Y si me pueden hacer el favor de inscribir sus nombres para ver quiénes ya se aburrieron del transformador. Omar ya se aburrió. Ya aburrió el transformador. Bueno. Ingeniero, qué pena, una Sí, preguntita así como diferente al tema que estamos viendo. Es que lo que pasa es que lo del trabajo anterior de fotovoltaica, señor. yo no alcancé a subir el trabajo final, es que eso me presentó un inconveniente y o sea, se me dañó el computador, entonces no alcancé a subir, perdí el trabajo que tenía ahí hecho. Solamente tengo el último que subí, que fue, digamos, lo de el número de módulos y, o sea, me quedó faltando lo de cable, de la caída de tensión, el informe y, o sea, los últimos 2 puntos, por así decirlo. Listo. Y pues no presenté sustentación ni nada. Entonces la pregunta era, ¿yo puedo volvérselo a enviar o...? Sí, súbalo ahí, que ahí está la plataforma habilitada con entregas tardes. Y yo... Mierda, y me haces un video explicando el trabajo, ¿sí? Un video bien, explicando bien cuántos paneles lleva, todo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Muchachos, entonces, lo que estamos explicando, no solo depende de que sea un sistema fotovoltaico, puede ser un generador, ¿sí? Si digamos el sistema no se desconecta y solo le genera a la carga, él puede pasar el flujo de energía, puede pasarlo ¿hacia dónde? Hacia la red de media tensión, ¿sí? Entonces, es lo que yo quiero explicar. Un transformador puede ser tanto reductor como elevador, ¿sí? Como elevador, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, si acá tengo una planta que me genera una potencia de 75 kVA, ¿sí? Y en este momento hay solo pequeños circuitos de 10 kVA. Una planta, digamos, tipo industrial, porque ustedes son tecnólogos industriales, ¿sí? ¿Cuánto me va a inyectar a la red? ¿Cuánta energía me va a inyectar a la red? Idealmente, ¿sí? Porque también hay unas pérdidas, pues, en el núcleo, en todo, ¿sí? Pero idealmente, ¿cuánto me va a inyectar a la red? 75 kVA, ¿no? Se te dirán 75 menos 30, ¿serían cuánto? Serían 75 kVA menos 30 kVA, porque acá ya le estoy quitando 30 en este punto de conexión. Ah, ya. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 45. 45 kVA, ¿sí? Entonces, esto es lo que me va a inyectar a la red, ¿sí? Y si en la red tengo pues varias cosas conectadas, ¿sí? Vamos, esta es la red. En la red puedo tener varios transformadores conectados. Puede haber un solo transformador que requiera esa carga, ¿sí? ¿Y qué beneficio le trae a uno al momento de uno inyectarle kVA a la red? Pues, ninguno, que le cobre más a usted. Pues si usted está legalizado, ¿sí? Si usted está bien legalizado, si su sistema fotovoltaico está bien legalizado, ¿qué beneficios hay? Pues la electrificadora, Es como si usted le estuviera vendiendo a... usted le está vendiendo la electrificadora, pero pues se lo está vendiendo a un precio barato, ¿sí? Pero pues
La electrificadora le tiene que dar algo por eso, ¿sí? Entonces, digamos, esos 45 kVA pueden, ¿hacia dónde van? A otros transformadores que lo requieran, ¿sí? Donde se requiera esa energía. Igual, pues, esa energía, pues, ayuda, digamos, a compensar algunos reactivos y algunos problemas que puede tener la red de media tensión, ¿sí? Es eso, muchacho. Entonces, este es un ejemplo de un transformador elevador. ¿Qué está haciendo? Estoy inyectando la energía al lado primario, ¿sí? Entonces, esto queda ahí grabado para que ustedes lo vean, lo entiendan cuando sigamos haciendo ejercicios de transformadores. Y si se inyecta la red, la conexión va en la RCT, ¿cierto? Sí, RCT, en media tensión. De micrófono. tengo frías mías. Eso es violencia intrafamiliar. Bueno. Oh, Mejor que pase eso y no lo de Lorena. Sí. Eso es amor de familia. Listo. Entonces, bueno. Bueno, muchachos, voy a pasar de nuevo a la diapositiva que tenía antes. Ese ramaje que tiene ahí el embobinado, Sí. ¿eso va conectado a qué parte? Todo Listo. Este ramaje va a unos elementos que se llaman aislamientos, ¿sí? Ya les muestro qué son los aislamientos. Los aislamientos son cuando uno le dice los cachos del transformador. ¿Sí? Sube allá los cachos, a los bornes. Ya ¿Sí? entiendo. Sí. Entonces, pero en realidad eso es un elemento aislador que está hecho en cerámica. ¿Sí? Esas son las cositas que A son las como primarias. A las primarias. En cerámica. Ajá. cerámica, eso sí. Exacto. Porcelana. Son hechas en porcelana, ¿sí? Okay. Digamos, digamos, empresa de aisladores es Corona, ¿sí? De la misma marca de los baños. Sí. Aunque también hay unos también que son de cristal, ¿no? De vidrio. Hay unos que son también de plástico, unos poliméricos, ¿sí? Se llaman poliméricos. Son aisladores también. Pero en este caso, todos los transformadores usan los que ya conocemos, los de porcelana. Entonces, digamos, núcleo tiene un aislamiento que lo que hace es reducir, digamos, las pérdidas por calor, ¿sí? Por calor. Esto se calienta, ¿sí? El mayor, digamos, peligro para cualquier sistema es sufrir recalentamientos, ¿sí? Y entonces el transformador no puede tener recalentamientos, no puede tener burbujas, no puede tener... pero ese recalentamiento también se puede disminuir por el aceite, ¿verdad? No es así, con el el mantenimiento aceite. es cambiar el aceite. Exacto. Uno de los mantenimientos es cambiar el aceite. Y digamos, los circuitos, el circuito magnético que trae, digamos, estos transformadores, y más que todo el núcleo, ¿sí? Lo que hace es generar un flujo de energía y eso empieza a generar un campo magnético, ¿sí? Un Ingeniero, una campo pregunta. eléctrico que, sí, Ingeniero, sí, señor. el aceite lo que hace es ayudar a que el dieléctrico del núcleo se mantenga o ayuda Eso la generar, sabe. a generar un dieléctrico. Listo. En realidad el aceite ya tiene un dieléctrico, ¿sí? Tiene un Y dieléctrico. ese aceite no es regular la temperatura del transformador. Sí, exacto. Él va a regular la temperatura del transformador, pero al mismo tiempo va a evitar de que haya, digamos, flujo de corriente del núcleo o de los devanados a la carcasa del transformador. Sí, un cortocircuito, ¿sí? Entonces, cualquier burbuja que entre acá a este devanado puede generar una explosión, ¿sí? Entonces, resulta que uno digamos, de las fases de construcción de un transformador es mandar
digamos, esto lo meten, digamos, a un horno gigante, un horno, para sacarle, digamos, todas las impurezas que tiene, digamos, el aislamiento del núcleo, ¿sí? Entonces el núcleo está lleno de un papel, ¿sí? Digamos, el devanado está lleno de un papel, pero si ustedes vieron el núcleo también tenía un papel. El papel lo que hace es aislar el devanado o los cables, ¿sí? Los cables que van a estar acá enrollados digamos, digamos, de esta parte metálica, ¿sí? Si hay un arco entre la parte metálica y el conductor, pues ahí existía transformador, ¿sí? Eso se llama una prueba, Y se llamaba operador el que se estaba llama, cerca. se llamaba transformador, ¿sí? Entonces resulta que hay a veces imperfecciones en estos transformadores. Yo he comprado transformadores nuevos, llegan y vamos y lo instalamos y metemos cañuelas y ¡pum! Saca las cañuelas. Y volvemos a meter cañuelas y ¡pum! Saca las. Y entonces por dentro el devanado pues quedó con un imperfecto y está tocando la parte del núcleo. Y si está tocando la parte del núcleo, el núcleo, digamos, genera, digamos, una corriente, pues genera un cortocircuito, ¿sí? Eso se llama una corriente de fuga en una resistencia, en un núcleo. Este núcleo, pues, al ser de zinc o al ser metálico, pues va a generar una resistencia, ¿sí? Y pues eso me va a generar una destrucción en mi transformador. ¿Listo? Entonces acá podemos encontrar que el transformador puede tener 3 columnas idénticas. Este es un transformador trifásico, que aquí puede estar la tercera fase, la segunda fase y la primera fase. Pero aquí dentro de esta misma columna tanto está el primario como el secundario. O sea, ahí está enrollado tanto la parte de baja tensión y la parte de media tensión, ¿sí? Pero están separados por capas de papel, de un papel que es un El papel dieléctrico. que es dieléctrico y aísla, digamos, esta capa con el Claro, lado el alta primario, de la baja. el alta de la baja, ¿sí? Entonces lo que hace en realidad el núcleo es generar un flujo magnético. Entonces lo que va a generar es tener, digamos, una concentración y se llama estático porque digamos, este núcleo pues es muy pesado y no gira, ¿sí? No empieza a girar, ¿sí? En un motor sí empieza a girar por respecto a un eje, ¿sí? Porque también hay un campo magnético, ¿sí? Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Todo muy claro, sí. Sí. Nada raro. Listo. Este es un transformador tipo seco que en realidad maneja una resina SPOSI, ¿sí? Y lo que hace esa resina es digamos, aislar los devanados, ¿sí? Él se instala así, pues se puede instalar encapsulado o digamos, en una cabina, ¿sí? Y lo que observamos acá son los tubos Yo de tengo, conexión. yo creo que tengo fotos de transformadores tipo seco y yo las envío por grupo. Voy a buscarlas. Listo. Gracias, Carlos. Entonces, estas son las diferentes conexiones que puede tener el transformador, ¿sí? Resulta que los devanados pueden estar conectados o en Y o en qué, O en estrella. ¿sí? O en delta, ¿cierto? Delta. Delta Ah, sí, o sí. Y o estrella, ¿sí? Entonces, también hay terminales en baja tensión. Por acá están los terminales en baja tensión. También vamos a tener los terminales en media tensión, ¿sí? Digamos acá dice que aquí hay núcleos de 3 extremidades, hechos de láminas de núcleo de baja pérdida, orientadas al grano aisladas, ambas del lado, ¿sí? Entonces resulta que esto siempre va a estar aislado el bobinado primario, aquí se ve, digamos, el bobinado primario y el bobinado de alta, ¿sí? Entonces siempre el de baja
va a estar interno, ¿sí? Y el de alta, se me fue ahí y el de alta va a estar, ¿qué? Externo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la lámina, y esta es la lámina del núcleo, y estos son los embobinados, el de baja tensión y el de alta tensión o alto voltaje. Siempre, digamos, en algunos transformadores, pues va a tener rodachines, digamos, los tipo convencional, hasta 150 pueden ir en, en una H tipo aérea, ¿sí? Y ya después de 150 pueden ser tipo pad mount o pueden ser puestos en tierra, ¿sí? Pero mucho ojo que un convencional no necesariamente sirve para instalarlos en tierra, ¿sí? Bueno, aquí se puede mirar los terminales, donde van a ir conectados. Entonces, este es un ejemplo de un transformador digamos, tipo seco, tipo seco. Bueno, los núcleos pueden ser instalados por uniones de tope, como estos. Este es el símbolo de flujo. Uniones de pares, que se va instalando así, o uniones impares, ¿sí? Entonces, como usted puede tener varias hojas, usted puede entrelazar una hoja con otra. Y lo que genera es un solape o una parte, digamos, entrelazada. ¿Para qué? Para que quede una sola estructura. Pues la idea es que se reduzca, digamos, la reluctancia, ¿sí? Que eso es el circuito magnético, ¿sí? Entonces eso es, digamos, que no se generen unas juntas con muchos problemas, porque si no puede, digamos, generar, digamos, potencias parásitas, ¿sí? Las cuales son perjudiciales para los transformadores, ¿sí? Y para la potencia en el núcleo, porque es que hay una pérdida en el núcleo, en estos transformadores. Hay unas pérdidas en el núcleo. Podemos encontrar en estos devanados, ¿sí? Digamos que son en un solo bloque, hasta un kVA, pero digamos el núcleo puede tener algunas aristas o más pequeñas para generar, digamos, más potencias, ¿sí? Y ahí dentro pueden ir conectados, digamos, los devanados en estas aristas para que, digamos, se desarrolle menos, eh, digamos, menos sección transversal y, digamos, el núcleo sea más compacto, ¿sí? Ingeniero, qué pena, una preguntita. Sí, señor. ¿Las pérdidas del núcleo dependen de qué? ¿De la cantidad de devanados o No, de de eso qué? depende del material que usted use acá, de la cantidad digamos, de hierro o de silicio ferroso que se le ponga acá, ¿sí? Como el flujo va digamos, a transmitirse por ese entrehierro, ¿sí? Y cuando hablo de entrehierro son las capas de silicio que hay aquí. Entre más capas de silicio o entre más área de silicio, pues va a tener un poquito más de resistencia al flujo, ¿sí? Entonces por eso, Ah, o sea que digamos, lo saca depende escalonado. del material. Sí, depende del material, ¿sí? Y por eso, digamos, acá se ve que salen unos escalones, ¿sí? Entonces, la idea es quitarle estas áreas de acá, para que no se generen tanto campo, si no sería un solo bloque y sería un área mucho más grande. Entonces, si es un solo bloque, entonces sería mucho más grande, digamos, el área. Y entre más cabea, pues voy a tener más núcleo y voy a tener más ¿qué? Pérdidas, ¿sí? Más pérdidas. Entonces, en realidad, los campos magnéticos
dependen también de estas distancias en el núcleo, estas distancias que ustedes ven acá. Y Inge, una cosa, qué pena interrumpir, si Sí. me desconecto un momento de la clase es que se me apagó el teléfono y estoy buscando el cargador y no lo encuentro, entonces Listo. voy a buscarlo y me vuelvo a conectar ahorita en un momento. Listo. Listo. Entonces, entre más potencia voy a tener más pérdidas en el núcleo. ¿Listo? El núcleo. Y las pérdidas en el núcleo, pues, generan serios problemas. Entonces, los devanados hacen parte del circuito eléctrico del transformador, ¿sí? Cuando hablo del circuito eléctrico del transformador, es el cobre enrollado, ¿sí? Es el cobre enrollado. Entonces, siendo el cobre enrollado, el núcleo no es la parte eléctrica. El núcleo es la parte que del transformador. ¿Magnética? Magnética, ¿sí? Entonces eso es lo que yo necesito que ustedes dejen claro. El núcleo va a manejar la parte magnética, ¿sí? Y los devanados van a hacer el circuito eléctrico del ¿qué? Transformador, ¿sí? Entonces tengan eso claro. La parte magnética es la parte del núcleo y la parte de los devanados va a ser la parte circuital, ¿sí? ¿Y por qué circuital? Porque por ahí va a tener flujo de corriente, ¿sí? En el núcleo no va a tener flujo de corriente, va a tener flujo de ¿qué? ¿Flujo qué? Magnético. Flujo magnético. Exacto. Y al tener flujo magnético, pues, entre más área genere ese núcleo, pues va a tener más ¿qué? Pérdidas, ¿sí? Entonces, por eso veíamos a figuras A escalonadas. mayor flujo magnético, menor flujo eléctrico es. Exacto. A mayor flujo magnético, menor flujo eléctrico, ¿sí? Entonces, si tengo más espiras, puedo tener más ¿qué? O si tengo más vueltas en el devanado, ¿sí? Y tengo menos vueltas en otro devanado, pero la generación la estoy haciendo donde hay menos vueltas, voy a tener mayor ¿qué? Flujo magnético. Si voy a tener mayor flujo magnético y el flujo magnético va a pegar a un hilo, ¿sí? De cobre. Ese flujo magnético pasa por ese hilo de cobre, ¿sí? Voy a tener en ese hilo de cobre ¿qué? Mayor electricidad, mayor campo eléctrico. Mayor corriente o menor corriente. Voy a tener mayor tensión, ¿sí? Voy a tener mayor tensión y voy a tener una corriente. La tensión está relacionada al ¿qué? Al flujo eléctrico. De eso. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a dejar claro algo. Esto no es una mano. Embobinado. Esto es un embobinado. Y cada una me va a generar unas vueltas, ¿sí? Entonces en realidad lo que tengo es algo así. Tantas vueltas, ¿sí? Entonces, por acá pasa un flujo. ¿Un flujo de qué? Un flujo magnético, ¿sí? Por acá pasa un flujo magnético. Si por acá pasa un flujo magnético y el flujo magnético va hacia allá, pero en cualquier momento hace esto, ¿qué va a haber? Voy a generar acá. No. El flujo magnético se comporta, digamos, entrando y saliendo, ¿sí? Entra y sale, entra y sale. Entonces lo que va a pasar por acá es una ¿qué? El flujo eléctrico. El flujo eléctrico, ¿sí? Entonces, si acá va a haber un flujo magnético en esas espiras, ¿quién me va a dar la tensión en estas espiras? ¿Quién me da la tensión? ¿Quién me dice aquí? ¿El magnético? Voy a tener una tensión, ¿sí? Entonces, el magnético hace parte de una corriente, ¿sí?
La corriente por el flujo magnético me va a decir, en realidad, la tensión que voy a tener, ¿sí? O quiere decir que el número de espiras está relacionado a la tensión, ¿sí? El número de vueltas que tengo acá me va a generar, ¿qué? La tensión, ¿sí? Entre más vueltas voy a tener mayor, ¿qué? Tensión. Tensión. Entre menos vueltas voy a tener menor, ¿qué? Tensión. Menor tensión. Sí. Entonces, resulta que el devanado primario puede que tenga menos vueltas, ¿sí? Que el devanado, ¿qué? Secundario. Y eso depende de la relación del transformador. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo calcular el calibre eléctrico del circuito eléctrico. Vamos a mirar cuántas vueltas requieren, ¿sí? Con respecto a la tensión. Profe, ¿cómo se calcula el flujo magnético? El flujo magnético se calcula con algo llamado los Webers, ¿sí? Y son unas fórmulas que vamos a utilizar para calcular el flujo magnético. Siempre depende del flujo magnético de un transformador, siempre depende de qué. La cantidad de espiras que tenga. Y la corriente. ¿Listo? Siempre depende de la relación de corriente que va a tener, ¿sí? Entonces el flujo se calcula, el flujo magnético se calcula dependiendo de la tensión y la corriente también. Y eso lo vamos a ver con unas fórmulas, ¿sí? No nos vamos a adelantar, pero yo le voy a contestar esa pregunta más adelante, ¿listo? Pero eso depende de la tensión y la corriente. El flujo magnético se calcula, bueno, el flujo de un transformador, o el campo magnético que va a tener el transformador, el flujo magnético, va a depender de la tensión y la corriente, ¿sí? Y el número de espiras que tenga ese transformador. Y aquí pues vamos, no es que vayamos a salir pues expertos en transformadores, pero sí vamos a aprender. Sí vamos a aprender, digamos, a calcular el calibre adecuado para digamos, el cable, ¿sí? Entonces, la mayoría de transformadores se hacen con conductores de cobre, ¿sí? Estuve viendo que Rimmel estuvo haciendo transformadores con aluminio. No sé qué tan buenos son, ¿sí? Pero pues han funcionado, ¿sí? El problema de hacerlos con aluminio, ¿cuál es el problema? Que el conductor pues tiene que ser un poco más grueso, ¿sí? Creo que Itacho está en una rumba. Lorena. Lorena. Listo. Y los redondos. Bueno, quedan 10 minutos. Aquí dice conductores de cobre, y esos conductores de cobre van a ser de hilos redondos, ¿sí? En realidad son conductores, o en realidad se ve como un alambre, ¿sí? Y ese alambre está generando espiras, ¿sí? En general, esos conductores tienen una capa aislante, puede ser hechos de barniz, o esa capa son cubiertos con barniz, y que ayudan, digamos, a aislar los conductores o las espiras una a otra, ¿sí? Si alguna espira tiene un corto con la otra, pues no hay una buena relación de transformación. Entonces, hay que cuidar mucho, digamos, cuando se está haciendo el embobinado, que esa capa aislante no se dañe, ¿sí? Si se llega a dañar esa capa aislante, pues se puede generar un cortocircuito en el devanado, ¿sí? Y si usted tiene un cortocircuito en el devanado, pues es otra falla del transformador. Cuando usted, digamos, toma los diferentes hilos del transformador, el hilo que usted mida en un lado con el hilo que mida en el otro lado, le tiene que dar continuidad. Y esa no debe dar continuidad con otros hilos. Si da continuidad con otros hilos, ese transformador ya está dañado en su devanado, ¿sí? Y nosotros también vamos a hacer la prueba, vamos a hacer diferentes pruebas. Hay una prueba de temperatura en el transformador, antes y después.
Se toma primero la resistencia del transformador, ¿sí? Y se le toma temperatura. Después se pone bajo carga, una carga por unas 2 horas, ¿sí? Y después se desconecta y se vuelve a medir la resistencia y la temperatura. Y ahí se puede hallar lo que son las temperaturas y la resistencia y se puede hallar una relación, digamos, de pérdidas en aislamiento, ¿sí? También se puede hacer otras pruebas que es con un Megger especial para hallar, digamos, que tengan corrientes de fuga de estos devanados, ¿sí? Entonces, hay muchas pruebas que podemos desarrollar en el laboratorio y que pues tenemos que empezar, digamos, a verificar, ¿sí? Listo. Se realizan, digamos, de sección rectangular. Lo que ustedes vieron, digamos, los devanados que ustedes vieron que tenía papel y iban los diferentes conductores ahí enrollados, ¿sí? Entonces podemos encontrar que también pueden variar, ¿sí? Pueden variar con aislamientos. Uno es la cinta de papel, la que ustedes vieron ahí cafecita, ¿sí? O pueden ser fibras de algodón. Las fibras de algodón, Ingeniero, una sí, señor. pregunta. ¿El que lleve papel quiere decir que no lleva aceite o puede llevar ambos? Puede llevar aceite, sí. Si lleva papel, lleva aceite. Lo que hace ese papel, digamos, es cuando lo meten ahí a un horno, ese papel ya se adhiere al conductor, ¿sí? Y cuando ya lo moja, digamos, ese aislante con aceite, no va a generar problemas porque es que el conductor ya tiene una capa aislante, ¿sí? Sino que el papel es un extra de capa aislante, ¿sí? Es un extra de capa aislante. Entonces, hay dos tipos de vanado, uno que se llama concéntrico y otro que se llama alternado, ¿sí? El concéntrico es que esta es la pata de mi núcleo, ¿sí? Esta de acá. Recuerden que esto es una pata de un núcleo. Sí, esta es la pata del núcleo. ¿Sí? Del núcleo. Y lo que vamos a encontrar acá, muchachos, es que el lado primario está acá, ¿sí? En esta parte. Y el lado o la baja tensión. Y el lado de alta tensión o media tensión está por fuera, ¿sí? Recuerden que esta parte oscura de acá, esto es aislamiento. Entonces acá va a haber un aislamiento alto con respecto a la capa de entrada, ¿sí? Entonces acá digamos, esta X que ustedes ven acá, sería la entrada y acá la salida. Entonces acá está el conductor de entrada y salida, ¿sí? Y acá está el conductor de entrada y salida del ¿qué? De la alta tensión, ¿sí? Entonces la X es entrada y el puntico es salida. ¿Sí ve que se enrolla al revés? ¿Por qué se enrolla al revés? ¿Saben por qué se enrolla al revés? Porque No, no. porque ¿Por qué, aquí, Merma? Porque pasa de 13 de 2 a 110, ¿sí? listo, porque el flujo va a ir lo contrario, ¿sí? No tengo Y ni al idea. flujo al ir al contrario, ¿sí? Pues, pues necesito acá enrollar al contrario, ¿sí? Si acá entra, ¿sí? El flujo se va a ir hacia arriba. Y al venir el flujo acá, digamos por donde es mi entrada o por donde es mi entrada, en realidad va a ser, digamos, ya la salida, ¿sí? Sí, aquí va a entrar la corriente y aquí va a salir la corriente, ¿sí? Entonces resulta que acá se opone el flujo se opone. Entonces por eso, digamos, se contrarresta este, digamos, el embobinado, ¿sí?
Entonces, digamos, si este va a ser la entrada en media tensión, aquí va a ser la entrada o el inicio de la bobina en baja tensión. Sería todo lo contrario, ¿sí? Y acá es diferente, estos son los devanados alternados. Entonces va primero una capa de baja tensión, después una capa de media tensión, una capa de baja tensión, una de media, y así sucesivamente. Este casi no se usa, ¿sí? Este, digamos, de devanados alternados, o en galleta, ¿sí? Solo se usa para disminuir el flujo de dispersión. Es frecuente en cada extremo que coloquen media bobina. Por razones obvias de aislamiento pertenecen al enrollamiento de baja tensión, ¿sí? Entonces va a ir primero una de baja, otra de media, otra de baja, otra de media, otra de baja, ¿sí? Bueno. Qué pena. Me dijo ahí que me iba a agotar la batería, listo. Bueno, hasta ahí, ¿qué dudas tienen, muchachos? ¿Muchas? ¿Pocas? No hay como la práctica. Alguna. No hay como la práctica, sí. En un transformador no hay como la práctica. Entonces, bueno, cuando observamos acá, aquí está el devanado, digamos, en la bobina cilíndrica, ¿sí? Entonces, la idea es que haya diferencia entre devanados, un devanado que va a ser izquierdo y un devanado que va a ser derecho, ¿sí? Que va ligado a lo que comentaba acá, ¿sí? Un devanado se va digamos, a enrollar de un lado a otro, ¿sí? Digamos, de izquierda a derecha, ¿sí? Y de acá va a ser de derecha a ¿qué? A izquierda, ¿sí? Entonces, aquí hay diferentes formas de, este el derecho y este el izquierdo, ¿sí? Entonces, en media Esa, tensión, ingeniero, qué pena, ¿esa diferencia es para que se genere la diferencia de potencial para la tensión o para qué se hace así la diferencia del devanado? para que cuando pegue el flujo, ¿sí? La corriente como va a ser inversamente, o sea, la corriente al pegar el flujo y a pasar por las bobinas, ¿sí? Salga por el marcado, ¿sí? Salga por el marcado. Entonces acá la corriente va a salir es por la entrada, ¿sí? Digamos en la diapositiva anterior, aquí va a entrar la corriente, pero la corriente va a salir es por acá, ¿sí? Aquí entra la corriente y la